Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por tu inmensa gloria. Gracias, Señor, por tu santidad, porque con ella nos empapas para buscar cada vez más tu voluntad. Nos ponemos ante tu presencia, Señor, y te rogamos que envíes tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos da la luz, que ilumina nuestros pasos con tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos dé la fuerza de poder comprender y practicar lo que tiene que enseñarnos nuestra Madre la Iglesia. Te pido por todos aquellos que objecionan, para que les muestres por medio del Espíritu la luz y la obediencia y la humildad a nuestros santos líderes. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el Concilio Vaticano II, con la Constitución Lumen Gentium en el capítulo 9. Así también la Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cumplir su misión, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación también con su propio ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y a levantar los oprimidos. Lucas 4:18. Para buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 9:10. Así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana, más aún reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Pues mientras Cristo, santo, inocente, inmaculado, Hebreos 7:26, no conoció el pecado, 2 Corintios 5:21, sino que vino únicamente a expiar los pecados del pueblo. La Iglesia encierra en su propio seno a pecadores y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y la renovación. Mis hermanos, me encanta cómo nos explica aquí Lumen Gentium. Nos dice que la Iglesia necesita de medios humanos para cumplir su misión. Y esto es importante nosotros los laicos comprenderlo, que son de medios humanos por los cuales llega la salvación. Y mientras haya medios humanos, habrá también errores, habrá imperfecciones. A veces somos muy crueles con nuestro Papa, con nuestros obispos, nuestros cardenales, con nuestros párrocos, porque exigimos una perfección que tampoco nosotros tenemos. Exigimos a cosas muy altas que solo Cristo las puede dar. Mientras estemos los humanos envueltos en este camino de evangelización, habrá imperfecciones. Así que dejemos de estar condenando a veces algo que a nuestros papas, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, condenando su corazón, sus intenciones. Eso no lo podemos hacer porque mientras esté el humano habrá imperfección. En un comentario me ponía una persona y no te he respondido, discúlpame, estaba en un retiro, no me presta todo el tiempo, pero ponía que la Iglesia es sin mancha y perfecta. Sí, eso es verdad, pero ponlo en el contexto que es. No significa que la Iglesia nunca se va a equivocar, porque si ese fuera el caso, Pedro se equivocó, lo negó 3 veces. Tomás no creyó en su resurrección. Juan pidió que cayera fuego para que consumiera una ciudad. A Judas lo traicionó. Y todos corrieron cuando aprendieron a Jesucristo, excepto Juan. Entonces, mis hermanos, a todos tienen cola que les pisen. Si esa haya sido la condición, esa que tú estás poniendo, entonces resultaría que ninguno de los apóstoles son legítimos. Por lo tanto, la Iglesia no existe. Mira nomás hasta dónde llega este nivel de ignorancia. Ignorancia, y no me refiero a un nivel ofensivo, sino que entendamos el contexto. ¿Por qué la Iglesia es perfecta y sin arruga?
porque los seres humanos que están en ella son perfectos o sin arrugas, o porque su fundador, su salvador, su redentor, su libertador, nuestro Señor y único Jesucristo, es el que es perfecto, santo, inmaculado y sin arruga. Entonces, como es Cristo, por lo tanto la iglesia es perfecta e inmaculada, porque precisamente por su crucifixión, muerte y resurrección, constantemente la está purificando, como dice aquí el documento, que la iglesia también necesita constantemente purificación. La está purificando y la está santificando. Así que la iglesia es santa e inmaculada porque Cristo es santo e inmaculado. Pero mientras haya seres humanos, habrá imperfecciones, habrá errores, habrá pecado. ¿Lo excusamos? No, pero es la realidad. Cristo mismo comprendió esto. Señor, ¿hasta cuándo tendré que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, ay muchacho, te quedaste corto. Hasta 70 veces 7. ¿Qué significaba eso? Que la iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros miembros de ese cuerpo, constantemente íbamos a necesitar de perdón. Constantemente. Entonces entendamos las palabras en el contexto que los está hablando la Biblia. Porque muchas veces se convierten en verdugos de la iglesia, buscando algo que no está en la Biblia, que no está en la doctrina de la Iglesia Católica, que nunca ha estado. Y a veces el problema de los porque mi problema no es con los tradicionalistas, sino con los ultra tradicionalistas, se creen muy perfectos ellos, yo pienso, porque buscan una perfección que no existe en la iglesia. Y la reclaman, y la pelean, y la luchan, y hacen todo lo posible porque la iglesia lo tenga, y por eso quieren hasta desacreditar al Papa. No, hermanos, no sean hipócritas. Ustedes también tienen sus pecados. Ustedes pecan también constantemente. Entonces, confiemos que la iglesia es la que nos va a santificar a nosotros y no nosotros a la iglesia. Está fortalecida con la virtud del Señor resucitado, para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades. ¿Lo ven? La iglesia tiene sus aflicciones y dificultades. Nunca en 2000 años la iglesia católica ha enseñado que la iglesia es perfecta y sin mancha, en el contexto de que nunca se equivocan sus líderes. Esa es palabra de Satanás. La iglesia siempre ha enseñado que la iglesia es pecadora, como lo somos todos nosotros, pero santa y perfecta porque su fundador es santo y perfecto. Entendamos la diferencia en contexto de esto. Tanto internas como externas, ¿lo ven? La iglesia ya no lo está diciendo, como internas como externas. O sea, que la lucha llega por los dos lados, por dentro y por fuera. Y ahora en estos tiempos, ahí sí tienen razón, llegan casi más internas que externas. Y revelar al mundo fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el esplendor al final de los tiempos. Capítulo 2. El pueblo de Dios. Nuevo impacto y nuevo pueblo. El versículo 9 será entonces, perdón que se lo he estado leyendo mal. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica su justicia. Hechos 10:35. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por ello, eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo. Pactó con él una alianza y se instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y a los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo para sí. Pero todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo y de la revelación completa que había de hacerse por él mismo, Verbo de Dios hecho carne. ¿Ven por qué la iglesia es perfecta? No porque los que estamos en la iglesia somos perfectos, sino porque el que hizo la iglesia es perfecto. He aquí
Llegará el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Y seré Dios para ellos, y ellos serán mi pueblo. Todos, desde el pequeño al mayor, me conocerán, dice el Señor. Jeremías 31, 31 al 34. Ese pacto nuevo, a saber, el Nuevo Testamento, es su sangre. 1 Corintios 11:25. Lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles que se unificara no según la carne, sino el Espíritu, y constituyera el nuevo pueblo de Dios. Pues quienes creen en Cristo, renacidos no de un germen corruptible, sino de un incorruptible, mediante la palabra de Dios vivo. 1 Pedro 1:23. No de la carne, sino del agua y del Espíritu. Juan 3:5 al 6. Pasan finalmente a constituir un linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo de adquisición, que en un tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios. 1 Pedro 2, 9, 10. Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Romanos 4, 25. Y teniendo ahora un nombre que está sobre todo nombre, reina gloriosamente en los cielos. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Entendamos eso. El Espíritu Santo habita en nosotros como en un templo. Tiene por ley el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó a nosotros. Juan 13:34. Y tiene un último lugar como fin el dilatar más y más el reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta que al final de los tiempos Él mismo también lo consume, cuando se manifieste Cristo, vida nuestra. Colosenses 3:4. Y la misma criatura sea libertada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Este pueblo mesiánico, por consiguiente, aunque no incluya a todos los hombres actualmente y con frecuencia parezca una grey pequeña, es sin embargo para todo el género humano un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. Cristo, que lo instituyó para hacer comunión de vida, de caridad y de verdad, se sirve también de él como de instrumento de la redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra. Mateo 5, 13 al 16. Así como el pueblo de Israel, según la carne, peregrinando por el desierto, se le designa ya como iglesia. Segunda de Esdras 13:1. Nehemías 20:4. Deuteronomio 23:1. Así, el nuevo Israel, que caminando en el tiempo presente busca la ciudad futura y perenne. Hebreos 13:14. También es designado como iglesia de Cristo. Mateo 16:18. Porque fue Él quien le adquirió con su sangre. Hechos 20:28. La llenó de su espíritu y la dotó de los medios apropiados de unión visible y social. La unió a su iglesia, no a todos los protestantes que están allá afuera. Lo siento si eso se oye muy duro, pero esa es la verdad. Él solamente preparó, hizo, formó, santificó una sola iglesia. Todas las demás están hechas por hombres, todas. ¿Eso significa que se van a ir al cielo, al infierno? No lo sé. Eso solo Dios lo sabe. Yo solo sé lo que dicen aquí las Escrituras. Dios formó una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús el autor de la salvación y el principio de la unidad y de la paz. Y la constituyó iglesia a fin de que fuera para todos. ¿Ven? La iglesia que fuera para todos, no que todos tuvieran una iglesia, sino que la iglesia es para todos.
y cada uno el sacramento visible de esta unidad salutífera, debiendo difundirse en todo el mundo, entra por consiguiente en la historia de la humanidad. Si bien trasciende los tiempos y las fronteras de los pueblos, caminando pues la iglesia en medio de tentaciones y tribulaciones, otra vez lo vuelve a recordar para los que se sienten muy perfectos, se ve confortada con el poder de la gracia de Dios, con el poder de la gracia de Dios, no de los ultra tradicionalistas, que le ha sido prometida para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por la debilidad de la carne. Ante al contrario, persevere como esposa digna de su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo. No cese de renovarse hasta que por la cruz llegue aquella luz que no conoce ocaso. Pues bien, mis hermanos, qué fuerte nos habló el Señor el día de hoy a través de su iglesia. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.